Bueno, el motivo de esta charla es contar en unos breves minutos algunos aspectos de la independencia de Norteamérica y de Sudamérica que habitualmente se estudian de forma desvinculada. Debemos decir que la educación clásica nos ha enseñado a odiarnos muy eficientemente, de tal manera que la balcanización de la gran nación indo-hispano-americana ha multiplicado republiquetas con fronteras diseñadas eficientemente desde el exterior para generar estados de conflicto en forma permanente. Usted basta estudiar la no salida al mar de Bolivia, la frontera argentino-chilena en el sur, para darse cuenta que el diseño es el generador de conflictos. Esto no ha sido obra de la casualidad. Y hoy lo que pretendemos es recuperar las raíces que nos unifiquen, y no solamente a los hispanos, sino también a la América del Norte. Por eso vamos a empezar contando por qué se independizó los Estados Unidos, qué ayuda recibió por parte de los latinos, los franceses, que por eso está la Estatua de la Libertad, y los españoles, que esa es una parte que está bastante oculta en la historia. Bueno, tenemos acá más o menos un esquema de lo que podría ser nuestra América del Sur y nuestra América del Norte. Pero la cosa empezó hace muchos años atrás, de la independencia americana y de la formación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La historia empieza cuando la guerra entre Inglaterra y Francia y España, en aquella guerra de los 7 años, de la cual vamos a hablar. Quizás esta historia empieza cuando en el 1700 la casa de los Habsburgo en España, esa casa que había dado el derecho de gentes, que había dado la escuela de Salamanca, que había dado las leyes de Indias, de las cuales está bastante mal visto estudiar en América, porque sería recuperar lo mejor de nuestras raíces. Bueno, esa casa en el 1700, con Carlos III el hechizado, no deja sucesión, y finalmente viene la casa de los Borbones. La casa de los Borbones, cuando llega a España, es de origen francés. Entonces hay una alianza entre Francia y España, una alianza de familia, que es la alianza de los Borbones. Bueno, se van a enfrentar con los ingleses. Esta guerra, conocida como la Guerra de los 7 años, es una guerra que va hasta la derrota de Francia y España, que España es contratada por Francia, pero hay una alianza de familia, porque son los Borbones los que están en la corona de ambos países. Termina con el Tratado de Paz de París de 1763. Es entre el año 1756 y el año 1763. Es Inglaterra contra los Borbones, contra Francia y contra España. Inglaterra es aliada a Portugal, cosa que va a explicar por qué la esclavitud en Brasil, por ejemplo, es algo que termina recién casi a principios de 1900. Porque la mentalidad es la mentalidad esclavista, sajona, protestante, británica.
eso se va a ver con toda claridad. Este tratado de paz del año 1763 de París redistribuye todo lo que son las colonias en América. Sin flota militar, Francia ya no puede mantener sus colonias. En América del Norte, Nueva Francia está derrotada. Después de la captura de la ciudad de Quebec, los británicos toman Montreal. La isla de Dominica en el Caribe y Puducherry en la India están ocupadas a su vez. En Europa, a pesar de varios intentos, Francia ya no logra imponerse en Hannover. Prusia, por su parte, se prepara para la derrota. En Occidente, el Imperio español está preocupado por la dominación británica. Entra entonces en la guerra del lado de Francia. Se envía un ejército a Portugal, el aliado de Gran Bretaña en la península ibérica, obligando a Gran Bretaña a enviar refuerzos. Pero al mismo tiempo, los británicos se aprovechan de esto para apoderarse de Cuba y Manila en Filipinas. Probado por años de guerra, las potencias europeas entablan negociaciones de paz. Tratados de paz se firman por París entre Francia, Gran Bretaña y España. Francia pierde casi todas sus colonias. El país conserva algunos territorios en América, la isla de Corea en África y sus 5 puestos comerciales en la India, a condición de que no los fortifique ni envíe ahí un ejército. España recupera Cuba, Manila y obtiene Luisiana a cambio de Florida y de la paz con Portugal. Este tratado de paz del año 1763 de París redistribuye todo lo que son las colonias en América, en donde pierde Francia y arrastra España, que estaba contratada por Francia por pacto de familia borbónica, contra Inglaterra. Como consecuencia de esto, acá lo que empieza a ocurrir es que se desarrolla un monopolio del poder británico que ya en este tiempo ha conquistado gran parte del Asia. Y eso pone en jaque los intereses de España y Francia. Por eso es que en la corona española y en la corona francesa, genialmente, se elabora una estrategia para hacerle perder a Inglaterra Norteamérica. Y eso se hace con el apoyo y la inteligencia del virrey, de lo que va a ser el virrey Ceballos, que es la persona más importante de Madrid. Es de hecho el alcalde de Madrid, que era muy importante en aquella época. Y se va a hacer con la colaboración de los Gálvez, que recién ahora Bernardo Gálvez tiene una estatua por su colaboración con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este plan estratégico fantástico por los alcances, produce que el 4 de julio de 1776 las colonias británicas de Estados Unidos declaren su independencia. Y muy poquitos días más tarde, el 1 de agosto de 1776, se declaren las Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias, dejan de ser colonias, provincias de España. No colonia, provincia con su cabildo, su universidad, su juzgado, su elección de cabildantes, etcétera, etcétera. Que además es un virreinato bioceánico, como va a ser más tarde bioceánica también la independencia de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos empieza a avanzar sobre los territorios indo-hispanoamericanos, por lo cual necesita dar un cierto descrédito a España. Por esto, y por el error borbónico de, al haber perdido sus colonias, no achicar las distancias, como hace Inglaterra inmediatamente después de la batalla de Saratoga, donde se dan cuenta que sus colonias están perdidas, Inglaterra, automáticamente la corona inglesa, en esa practicidad sajona, dice, no queremos tener, reconocemos la independencia, no queremos tener ningún problema con ustedes, y aparte queremos colaborar
para que los vínculos permanezcan por encima de la independencia política que han creado. Esa mentalidad, fortalecida por el comercio, fortalecida por el idioma, fortalecida por criterios comunes, prevalece aún hasta el día de hoy, y es lo que vimos en Malvinas. En cambio, en toda esta parte hispana, que ya está en crisis el ideal de los Habsburgo, de la unión entre el indio y el europeo, que es unión de sangre, porque acá se produce en toda América, se habla castellano, porque los indios se casan con los españoles, a diferencia de Norteamérica, donde se los elimina. Es decir, usted va a Estados Unidos y no va a haber mezcla de inglés con indio. En cambio, va desde México hasta Tierra del Fuego y lo que encuentra es apellido español, habla castellana y sangre indígena. Entonces, el elemento coagulante de toda nuestra América es el castellano. Es el castellano. Lástima que hablamos castellano, pero no nos enseñaron a pensar en castellano. Por eso es que nosotros, que hemos sufrido a los Borbones, y que podemos decir con el historiador Galasso, que nuestras independencias más que nada fueron una revolución contra los abusos de la monarquía borbónica, debemos revitalizar nuestros orígenes comunes, reconocer nuestra verdadera historia y fortalecer de esta manera la Unión Americana. De la misma manera que Estados Unidos, que sin el aporte de los franceses y de los españoles no hubiera podido jamás independizarse, y lo dice Washington, bueno, es hora de que también empiecen a ver que, cuáles fueron esos acuerdos honrosamente cumplidos por los hispanos para que ellos ahora puedan ser una gran nación. No se olviden de eso en el momento en que se están produciendo algunas veces indeseables crisis con altos márgenes de injusticia y con precios sociales elevadísimos entre lo que es América del Norte y América del Sur. The Battle of Pensacola is extremely important to the entire country because it was the turning point in the United States becoming independent of Great Britain. Pensacola is one of two of the oldest cities in the United States. It was Spanish for 300 years. The history department concentrated on British and American history, and so the Spanish history was a mystery. It's a good thing that we are discovering our Spanish history now. Mientras las 13 colonias independentistas estaban luchando contra los ingleses en tierra adentro, Bernardo de Gálvez se encargó de cortarle todos los suministros a través del Golfo de México. Finalmente, ¿y cómo incidieron todas estas cosas en nuestra independencia? Independencia contra el imperialismo borbónico que, debido a la invasión napoleónica, prácticamente nos regala Inglaterra. Eso, en realidad, los Borbones ya nos empezaban a regalar a los ingleses cuando cambiaron la moral católica de la Escuela de Salamanca, del derecho de gentes, de la soberanía popular, que es lo primero que hace que América designa un virrey por aclamación popular, que es el virrey Liniers, y eso corresponde, porque corresponde a lo que es la doctrina de la Escuela de Salamanca. Y ante la invasión napoleónica, ellos que eran liberales, y venden las joyas de la corona, otorgándole a Inglaterra beneficios de libre comercio que después de que, vencido Napoleón, los ingleses se van a rehusar a no tener, y que va a ser la razón por la cual, aprovechando la crisis americana contra los Borbones, ellos van a terminar transformando nuestros territorios en territorios tributarios a la Baring Brothers,
y actualmente a los capitales buitres y a los paraísos fiscales y a todos esos que tienen patente de corso. Y obligar a las naciones a que paguen esas deudas ilegítimas, inmorales y fraudulentas, como lo demostró Alejandro Olmos, con el costo de la sangre, el sufrimiento y el dolor de sus pueblos, especialmente sus clases más humildes. En fin, y de cómo se fue gestando esta autointerpretación hispanoamericana errónea, y cómo esto fue fomentado precisamente porque hay grandes intereses debido a la riqueza de los recursos naturales de nuestros territorios. Por eso, naciones divididas artificialmente están más expuestas al saqueo de sus recursos naturales, que el objetivo, en fin, de aquellos que por su pequeñez territorial han tenido que elaborar una estrategia que compensara esta deficiencia, que es la de no poder autosustentarse.